Egunon, ciertamente en el año 1996 hubo una aprobación por parte del Parlamento Foral de Navarra del Acuerdo de Cooperación Permanente entre la Comunidad de Navarra y el País Vasco. La decisión fue adoptada tras un tenso debate en el cual, digamos que fue aprobado y digamos que aquello fue llevado al Senado porque estas circunstancias intermedias, no la activación de la disposición transitoria cuarta, sino una fórmula de cooperación, debe de ser aprobado por el Senado. Y ahí fue la madre del cordero y al final acabó descarrilando esta propuesta, aprobada por los dos parlamentos, el Parlamento Vasco y el Parlamento Foral. Vamos a ir un pasito más allá y hacer política ficción de cómo sería un parlamento hipotético de los 4 territorios forales del sur de los Pirineos. Es una de estas cosas que a veces se ha puesto encima de la mesa y bueno, pues vamos a hacer ejercicio de política ficción con una serie de variables interesantes. Creo que interesantes. Vamos a coger las elecciones del Parlamento Vasco de julio del año 2020, si bien es cierto que son unas circunstancias bien peculiares, incluso con la posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco pudiera tener en unas circunstancias más favorables 50.000 votos más de los recibidos en esa candidatura, siendo el más perjudicado respecto a la abstención, aunque tan solo es un 10% menos, pero es decir que el 50% del censo participó en esas elecciones y las 2016 participó cerca de un 60%. Digamos que ese elemento de bajada, seguramente, de una manera más que probable, fundamentalmente se sucedió en votantes del Partido Nacionalista Vasco que tuvieron miedo de acudir al colegio electoral y emitir su voto más que cualquier otra fuerza, sobre todo por ser la formación líder que en esas elecciones obtuvo 349.000 votos y en las anteriores cerca de 400.000 votos. Y por lo tanto, de ahí salen esos posibles 50.000 votos que son los que descienden 48.208 votos respecto a 2016. Aún así, obtiene esos más de 100.000 votos respecto a la segunda fuerza, un 39,06% de votos, 31 escaños, con lo cual eso supone un avance importante respecto a los escaños precedentes. Bueno, pues esos 31 escaños se reparten con 9 escaños por Álava, 10 por Guipúzcoa y 12 por Vizcaya. La segunda formación, EH Bildu, tiene 21 escaños, los mismos que en 2012. El Partido Socialista de Euskadi tiene 10 escaños. El Carrequín Podemos, 6 escaños. El Partido Popular obtiene 6 escaños. Y Vox obtiene 1, que es heredero directo del escaño que obtendría Unión, Progreso y Democracia en 2 ocasiones, Gorka Maneiro. Y bueno, pues así está la circunstancia. En escaños por Álava son 9 del PNV, 6 de Bildu, 4 del PSE, 2 de Podemos, 3 del Partido Popular y 1 de Vox. Vamos a coger las elecciones del Parlamento Foral de Navarra en 2019, aquella en la que Navarra suma, UPN con amigos, obtiene 20 escaños, Partido Socialista de Navarra obtiene 11 escaños, y ahora hay 9, Euskal Herria Bildu 7, Podemos 2, Izquierda Esquerra 1. Está sobradamente demostrado que eso dependió mucho de las elecciones generales inmediatamente anteriores, y por lo tanto eso dio un plus al Partido Socialista de Navarra a la hora de establecer esa relación que probablemente hubiera sido inversa respecto a Groay, de haber concurrido la ausencia de las elecciones generales tan temprano y tan cercanas en tiempo y forma, y en vez de María Chivite habría seguido siendo Ursula Barcos la presidenta como en los 4 años anteriores, entre 2015 y 2019, pero de fantasías no se puede hacer, sobre todo cuando se quiere especular. Vamos a especular con datos, que son esos dos, el tema de las elecciones al Parlamento Vasco y las elecciones
al Parlamento Foral en 2019 y 2020. Son las últimas en este momento, que estamos a finales del 2021. Y las elecciones al Parlamento Foral serán en mayo de 2023 y al Parlamento Vasco en junio del 2024. Vamos a hacer una primera aproximación. ¿Cómo sería, teniendo en cuenta 25, 25 y 25 el Parlamento Vasco, cuando se traslada desde las Juntas Generales, que hay sesiones en las Juntas Generales de Vizcaya, de Araba, de Guipúzcoa? Tengo en el canal debates sobre los enclaves, Treviño, Torcillos, y hay debates del Parlamento Vasco en Juntas Generales de Araba y en Vizcaya, en principios de los años 80. En el año 82 se estableció el Parlamento Vasco en un antiguo colegio cerca de la Catedral Nueva, en Vitoria, cerca de la Plaza de la Virgen Blanca, donde está en su actual emplazamiento, y se establecen 100 asientos. Ya para esas elecciones primeras del año 80 había 60 escaños, 20 por cada territorio. Es algo que no está en la ley de territorios históricos, sino en el Estatuto de Autonomía, el elemento de equilibrio entre los territorios respecto a los escaños, dando igual que si son 20, 25, 800, siempre debe haber equidad respecto a los escaños en los territorios históricos. Y se estableció la reserva de 25 escaños en la platea del Pleno del Parlamento Vasco para los hipotéticos escaños de Navarra. Hay, por lo tanto, un poquito más de 100 escaños para sentarse en ese Parlamento Vasco, pero nunca se llegaría a completar, dada la final, la aprobación en el Congreso de los Diputados del Estatuto de Navarra, el amojamiento del fuero, que evidentemente, como la nacionalidad es el País Vasco, ellos no asumieron la votación en un referéndum, dado que la diferencia fundamental de las nacionalidades y regiones es la votación en un referéndum de la ratificación del Estatuto de Autonomía, cosa que hace el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, y las 13 regiones no lo hacen. Con lo tanto, vamos a hacer una primera aproximación con 25, 25, 25 y 25, que saldría el siguiente resultado. PNV con la Geroa Bai incorporada sería 36 escaños sobre esos 100 total. UPN tendría 8 escaños. EH Bildu tendría 25 escaños. El Partido Socialista de Euskadi, que es una realidad unificada hasta el año 82, tendría 15 escaños. Podemos tendría 7 escaños. PP tendría 8 escaños y Vox tendría 1 escaño. Esa sería la relación de gobierno, bueno, de escaños, y el gobierno probablemente sería PNV con Geroa Bai, con PSE, que es el gobierno actual en ambos territorios, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, entre el PSN y Geroa Bai, y entre el PNV y el PSE. Tendría justo 51 escaños, con la mayoría absoluta, en la Cámara resultante. Puede ser de debate interesante qué pasaría con esa UPN. Seguiría siendo una realidad, como pudo serlo en el Parlamento Vasco, Unidad Alavesa, que acabó retornando en cierta medida al Partido Popular del que surgiera, o puede fragmentarse en dos partes, una parte que vaya al PNV con Geroa Bai a la hora de establecer la vinculación en un territorio que seguramente puede decirse que la Diputación Foral de Vizcaya tiene más poder territorial y competencial que la Comunidad Cantabria entera, o que la Diputación Foral de Álava tiene mayor capacidad competencial y de trabajo y de institucionalidad que la forma de gobierno de La Rioja, y por lo tanto dentro de una forma de respeto foral incorporada y de consecuencias como la decisión de PNV en Eusko Alkartasuna de la ley de territorios históricos y la hacienda foral dentro de la realidad de Navarra, la Diputación Foral de Navarra, que tendría garantizada su forma, sería absolutamente capaz de tener una forma de gobierno muy propia de Navarra, con su diputado foral, diputado general de Navarra, que tendría su propio
Parlamento Foral en forma de Juntas Generales de Navarra, o el nombre que se les quisiera dar, y por lo tanto esta sería la aproximación al conjunto, con lo mismo que existen las Juntas Generales de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y su Diputación Foral correspondiente. Por lo tanto, se quedaría salvaguardado el tema competencial y estaríamos hablando del Parlamento A4, ese que tendría PNV con Geroa 36 escaños, UPN 8, EH Bildu 25, PSE 15, Podemos 7, PP 8 y Vox 1. Con esa idea de que incluso podría establecerse una dialéctica de PNV con Geroa y UPN dentro de un conglomerado de autogobierno vasco-navarro con esos 45 escaños y después una forma variable de acuerdos con las demás formaciones. O igual se daría esa dialéctica de un gobierno alternativo entre el H. Bildu, PSE y Podemos, que tendrían 47 escaños. Bueno, es el juego parlamentario que pudiera haber en ese hipotético futuro. Por los 44 escaños que tendría PNV con UPN, o ese gobierno, mayoría absoluta, que respondería a la lógica actual entre PNV con PSE, que tendría 51 escaños justos. Vamos a hacer una hipótesis fragmentaria. Vamos a hacer la hipótesis con los escaños ajustados a la población. ¿Cómo sería la cosa? Y así tendrías que hacer que el censo, digamos que Araba tiene 258.000 habitantes, 258.846 en el censo electoral, que suponen el 12% del censo global. Vizcaya tiene 950.564 votantes en el censo, lo cual supone el 41% del censo global. Guipúzcoa tiene 584.906 votantes, lo cual supone exactamente un 25% del censo global. Y Navarra tiene un censo de 491.667, es decir, el 22% del censo global de esta comunidad A4. Por lo tanto, el censo global sería de 2.285.983 personas. Y así se dividiría en esos porcentajes los escaños a repartir, es decir, 12 escaños para Araba, 41 escaños para Vizcaya, 25 para Guipúzcoa y 22 para Navarra. Y haciendo la proporción, digamos que en Araba, EAJPNV tendría 40.067 escaños, es decir, votantes, es decir, 5 escaños. EH Bildu tendría 30.934, es decir, 3 escaños. Partido Socialista de Euskadi tendría 2 escaños, con sus 19.452 votos. PP tendría 14.316 votantes, es decir, un escaño. Podemos tendría 10.092, es decir, un escaño. En Vizcaya, EAJPNV tendría 200.339 votos, es decir, 19 escaños. EH Bildu tendría 112.619 votos, es decir, 10 escaños. Partido Socialista de Euskadi, con sus 64.001 votos, 6 escaños. Podemos tendría 40.453 votos, es decir, 3 escaños. Y PP tendría 32.248 votos, es decir, 3 escaños. Guipúzcoa sería un ejercicio bastante fácil, porque se repartirían 25 escaños, que es lo mismo que se reparte en una elección al Parlamento Vasco, casualmente, con lo cual habría que hacer poco cambio. El JPNV con 109.554 votos, 10 escaños. EH Bildu, 106.027 votos, 9 escaños. Partido Socialista Euskadi, 38.795 votos, 3 escaños. Y Podemos, con 21.568 votos, 2 escaños. Y Partido Popular, 14.086 votos, 1 escaño. ¿Cómo sería el asunto en Navarra? En Navarra habría, con Navarra suma, 9 escaños, es decir, 7 de UPN y 2 del PP. PSN, 5 escaños, Geroa 4, EH Bildu 3 y Podemos 1, es decir, ajustado al ámbito poblacional, sería EAJPNV 38 escaños, UPN 7 escaños, EH Bildu 25 escaños, Partido Socialista de Euskadi 16 escaños,
Partido Popular con Ciudadanos o algo así, aunque digamos que como Luis Gordillo era incorporado al Partido Popular, podemos eliminarlo de Ciudadanos ya inmediatamente. Partido Popular 7 escaños y Podemos 7, es decir, la diferencia fundamental sería la desaparición de Vox, ese escaño por Araba. Y por lo tanto, bueno, pues el resultado sería bastante parecido, porque en el ámbito con 25, el PNV tendría 36 y con el ámbito proporción tendría 38. UPN bajaría un escaño de 8 a 7, Bildu tendría los mismos, el Partido Socialista de Euskadi tendría un escaño más, y luego digamos que el Partido Popular y Podemos tendría prácticamente lo mismo, el Partido Popular uno menos, curiosamente. Con lo cual, en principio, podemos hablar de una parecida relación, en principio, como digo en principio, porque digamos que en las elecciones de julio del año 2020 tenemos la circunstancia de que el Partido Nacionalista Vasco perdió casi 50.000 escaños, votos, que eso se puede repercutir en escaños, eso quería decir. Y por lo tanto, pues como se debe de hablar con datos, estas son las circunstancias que tenemos, con los datos sería algo así, con 36-38 escaños, es el total de 100 escaños del Parlamento total, global, y digamos que habría esas posibilidades, un gobierno en minoría, con AJPNV-UPN en ese gobierno, o un gobierno transversal con AJPNV, con el Partido Socialista, o un intento de políticas llamadas de izquierdas, con AJPNV fuera, aún siendo la primera fuerza, con EH Bildu, Partido Socialista y Podemos. Esas serían las posibilidades de un gobierno sustentado en un Parlamento a 4 que hemos tratado de hacer esta aproximación con este fondo del resultado en las elecciones al Parlamento Foral de mayo del 2019 y al Parlamento Vasco de julio del año 2020. Estos cálculos son en base a los datos reales y por lo tanto podemos hacer esa forma final de eso, con 25 escaños en cada uno, vamos a volver a decirlo. Partido Nacionalista Vasco con Geroabay incorporado, 36 escaños, UPN 8, EH Bildu 25, Partido Socialista de Euskadi 15, Podemos 7, PP 8 y Vox 1. Y con el elemento de proporcionalidad, es decir, con Araba un 12% del censo y 12% de los escaños, Vizcaya el 49% del censo y el 49% de los escaños, que es fácil porque el total son 100, es decir, 41% de los escaños son 41 escaños, Guipúzcoa un 25% del censo, 25 escaños, Navarra 22% del censo, 22 escaños, con eso sería un total de AJPNV 38 escaños, UPN 7 escaños, EH Bildu 25 escaños, Partido Socialista de Euskadi 16 escaños, Partido Popular 7 escaños y Podemos 7. Esa sería la relación de fuerzas con las últimas elecciones establecidas. Por lo menos se puede servir como ejercicio de lo que pudiera ser. Y el esquema, evidentemente, sería muy distinto de la forma del acuerdo de cooperación del año 96. Evidentemente sería un parlamento unívoco, es decir, de los 4 territorios, pero evidentemente con, digamos, la posibilidad en el ámbito de Navarra de tener unas juntas generales propias con 51 escaños, es decir, el Parlamento Foral actualmente tiene 50, tendría 51, y la posibilidad de recuperar las merindades que en las primeras elecciones, en el año 82, fue la posibilidad, como existen las merindades, las cuadrillas, las comarcas, para la elección de Juntas Generales de Vizcaya, de Araba y de Guipúzcoa, la posibilidad de tener una mayor aproximación a la zona de la que surgen los diputados para esa hipotética Junta General de Navarra, que sería como el Parlamento Foral en origen, es decir, una idea de un Parlamento territorial con sus juntas generales, es decir, la Diputación Foral con su hacienda y su capacidad competencial bien delimitada y, como digo, con una posibilidad mayor de la que pueda tener una comunidad de Cantabria respecto a la Diputación Foral de Vizcaya y mayor que la comunidad de La Rioja respecto a la Diputación Foral de Araba, y puede darse la posibilidad de que una Diputación Foral de Navarra incorporada a un proyecto común a 4 pueda tener mayor nivel competencial que la Diputación General de Aragón, es decir, el gobierno de la Comunidad de Aragón.
siendo autogobernada desde Navarra por Navarra y partícipe de un proyecto común con Araba, Vizcaya y Guipúzcoa al haber adoptado la activación de la disposición transitoria cuarta. Este sería el resultado y esta es la reflexión. Y sin más, es que ricasco, agur oroat, beti gelpean.